En 2024, Duolingo tenía todo usuarios leales, un búho icónico que amenazaba a familias en TikTok y una valoración de 20 mil millones de dólares. En 2025 todo se fue al demonio, pero antes de que sigas scrolleando, déjame decirte por qué deberías quedarte a ver esto. Vamos a diseccionar cómo una de las apps más queridas del mundo logró autosabotearse en tiempo récord. Vamos a hablar de emails filtrados que enfurecieron a millones, de empleados reemplazados por inteligencia artificial que produce errores tan absurdos que te preguntarás si alguien revisó esto antes de publicarlo. Y no, esto no es solo otro video quejándose de una app. Esto es sobre un patrón que se repite en toda la industria tecnológica. Empresas que te dicen que te entienden mientras te usan para financiar tu propio reemplazo. El imperio del bujo. Duolingo era diferente. Mientras otras apps te bombardeaban con anuncios, ellos te amenazaban con un búho que secuestraba a tu familia si no practicabas español. Y funcionaba. ¿Por qué? Porque era genuinamente divertido. Luis Bonan, el fundador, tenía una misión casi romántica: educación gratuita para todos. Nada de paywalls obscenos. Nada de... bueno, ya llegaremos a eso. Pero había un secreto sucio detrás del éxito: las rachas, esos numeritos que subían cada día, psicología conductual básica, igual que Snapchat, pero con conjugaciones verbales. Básicamente, Duolingo te convirtió en una rata de laboratorio presionando una palanca por dopamina. Pero hey, al menos aprendías algo, ¿verdad? Bueno, más o menos. La gente tenía rachas de 1,70 días y apenas podía decir ¿dónde está el baño? Sin sonar como un traductor de Google borracho. Pero nadie se quejaba demasiado, porque el bujo era divertido, las lecciones eran adictivas y la app sentía humana. Y ahí está la palabra clave: humana. Espera. ¿Sabías que Duolingo tenía 500,000 personas en lista de espera antes de lanzarse? 500,000. Para cuando cumplió un año, 5 millones de usuarios. Y todo sin gastar un solo dólar en marketing durante 5 años. Cero, nada. Zilch. Básicamente crearon crack educativo. Y la gente lo amó. Ahora regresemos a cómo lo arruinaron todo. Acto 2 era Dorada y las grietas. 2021 fue el año en que Duolingo se convirtió en un monstruo de TikTok. 1 millón de seguidores, 100 millones de visitas. Sí, el bullo hacía twerking y a la gente le encantaba. Salieron a bolsa. Los ingresos explotaron. El 80% venía de suscripciones premium. Todo era perfecto, demasiado perfecto. En 2023 empezaron a meter EA por todos lados. Explica mi respuesta: chatbots conversacionales. Suena bien, ¿no? Excepto que en enero de 2024 despidieron al 10% del personal. La razón: la IA era más productiva. Los contratistas humanos, traductores, lingüistas, actores de voz fueron reemplazados por algoritmos que, y cito textualmente, no piensan, solo analizan tendencias. Resultado: lecciones con frases como mi perro es una biblioteca o como el teléfono para desayuno. Pero hey, al menos era eficiente. Y los usuarios empezaron a notar. Los errores se multiplicaban. El corrector ortográfico empeoraba. Las voces sonaban robóticas. La aplicación que había construido su éxito sobre conexión humana estaba eliminando a los humanos. Y entonces llegó abril de 2025. Acto 3, el email que lo arruinó todo. La IA ya está cambiando la forma en que se realiza el trabajo. No es una cuestión de si o cuándo. Está sucediendo ahora. Hasta aquí suena razonable. Pero luego viene esto. Poco a poco dejaremos de utilizar contratistas para realizar trabajos que la IA pueda realizar. Déjame traducir eso. Los humanos que hicieron esta app increíble están despedidos. La IA lo hará más barato. Aquí está lo verdaderamente retorcido. Los usuarios estaban financiando su propia obsolescencia. Pagabas $12 punto nueta y 9 al mes por calidad humana. Ese dinero se usó para construir la IA que reemplazó a los humanos. Y luego recibías basura generada por máquina. Es como pagar por una pizza artesanal y recibir cartón con ketchup. Pero hey, es más eficiente. La reacción fue inmediata. Usuarios con rachas de 1,70 días amenazaron con borrar la app. Peticiones circularon. La gente estaba furiosa. Y Duolingo desapareció de redes sociales. Todo privado, sin explicaciones. Los usuarios pensaron otro truco publicitario. Y técnicamente tenían razón. Acto 4 es la respuesta desastrosa. El 20 de mayo, Duolingo publicó un vídeo. Un tipo con una máscara de búho de 3 ojos decía: estoy harto de los CEOs. Es hora de mostrarles quién está a cargo. ¿En serio? Esa fue la jugada. Pretender que un empleado anónimo estaba exponiendo a la empresa en un vídeo producido por la empresa. Es como si Nestlé hiciera un documental sobre cómo Nestlé es malvada. Protagonizado por Nestle. 2 días después, Luis Bonan dio una entrevista intentando arreglar el desastre. Le preguntaron: ¿quedarán humanos en la empresa? Su respuesta: vamos a contratar más empleados. Lo que no dijo: ¿qué tipo de empleados? Spoiler: no serían traductores ni lingüistas, serían ingenieros de IA. Y cuando le preguntaron sobre la calidad, básicamente dijo: antes tardábamos 10 años en hacer 100 cursos, ahora con EA hacemos 100 más en un año. Genial, 200 cursos mediocres en lugar de 100 buenos. Es como cambiar un chef Michelin por 200 microondas. El precio de las acciones se desplomó. Miles cancelaron sus suscripciones. Y entonces llegaron los abogados. Acto 5, posible fraude. 2 bufetes, Levi, Korsinski y Pomeranz, anunciaron investigaciones por posible fraude de valores. El problema: datos de terceros mostraban una desaceleración del 39% en crecimiento, pero el CEO enviaba mensajes optimistas
inversionistas e inversores. Si mintió intencionalmente, eso viola leyes federales. No hay culpabilidad confirmada todavía, pero la sospecha está ahí. Imagina ir a prisión porque un búho no podía admitir que las cosas iban mal. Eso sí sería una lección de español. Conclusion. Pero esto no es solo sobre Duolingo. Spotify reemplazó a artistas con música generada por IA. BuzzFeed y Cine despidieron periodistas para producir artículos llenos de errores. Chatbots frustrantes sustituyeron agentes de atención al cliente en todas partes. La ironía es brutal. Las empresas tecnológicas que construyeron su éxito, entendiéndonos ahora, nos tratan como métrica. La misma tecnología que prometía democratizar el conocimiento está concentrando poder y eliminando empleos. Y mientras tanto, los CEOs nos dicen que esto es inevitable. No lo es. Nada es inevitable si decidimos que no lo toleramos. Duolingo perdió algo que no puede recuperar fácilmente: confianza. No porque la IA sea inherentemente mala, sino porque priorizaron eficiencia sobre empatía, métricas sobre personas. El búho que alguna vez amenazó a nuestras familias de forma divertida ahora amenaza a los empleos reales de personas reales. ¿Es esto el futuro? Empresas que construimos con nuestra lealtad reemplazándonos con algoritmos. Depende de nosotros. Podemos seguir pagando suscripciones mientras la calidad cae, o podemos exigir que las empresas respeten tanto a sus usuarios como a sus empleados. Duolingo nos enseñó idioma. Ahora nos enseña otra lección: cuando las corporaciones olvidan su unidad, todos perdemos. La pregunta es, ¿estamos prestando atención?